Buenas a todos. Bueno, mi nombre es Rodrigo, muchísimas gracias por estar presentes. Mi nombre es Rodrigo Herrera, soy parte de City Lead de Costa Rica y nosotros, bueno, somos una organización donde hacemos proyectos de inteligencia artificial y tratamos de democratizar pues la inteligencia artificial alrededor del mundo, ¿no? Entonces, diferentes ciudades y me toca a mí la parte de un poco de introducción de inteligencia artificial y espero que les guste. Y vamos a ver un poco sobre de qué trata, de qué va y al final de cuentas vamos a hacer una pequeña práctica sobre cómo entrenar una red neuronal, que básicamente cómo piensan o cómo vamos a entrenar un poco lo que es las máquinas hoy en día, cómo está pasando esto con el Big Data y la inteligencia artificial y el Machine Learning y el Deep Learning. Pero bueno, para introducirnos un poco sobre lo que vamos viendo, ahí están contactos, Saturdays AI, al final de cuentas, como les dije, pues es la organización. Vamos a introducir, por ejemplo, la parte de un poco sobre qué trata, de dónde viene, un poco de historia, datos, procesamiento, algoritmo y tipos de aprendizaje. Al final estaremos entrenando un poco la red neuronal y haremos un poco sobre pues un set de preguntas también, ¿no? Entonces, en la parte introductoria me gustaría dejar saber que la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene pasando muchísimo tiempo atrás. Por ahí empezaba a tocarse ya más serio cuando Alan Turing, cuando toca su tema en los 50s, cuando hace la prueba de Turing, ¿verdad? Entonces, y ahorita veremos un poco de qué trata esta prueba, pero de primera instancia lo que quiero es que sepan que esto no ha sucedido de hace 5 años ni hace 10 años, no, sino que esto ya viene con muchísimo tiempo de experiencia, y no solo experiencia, sino también de pruebas, de error que van generando, pues que cada vez sea cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, es algo que tener en cuenta y es algo que muchísimos estudios están en proceso para poder llevar a cabo pues ese mejor rendimiento y que nos ayude a utilizar la inteligencia artificial no como algo que nos viene a sustituir ni nada por el estilo, sino más bien es esa herramienta poderosa que nos viene a ayudar a poder ejercer y poder nosotros enfocarnos en lo que de verdad deberíamos de estar poco a poco enfocándonos. Entonces, un poco en la historia, este fue un histograma que cogí de los chicos de Paradigma, que son bastante buenos y dan una visualización bastante importante sobre la historia, y como les decía, en el test de Turing, como vemos en esta parte del test de Turing, bueno, aquí veo lo que hace el test de Turing es simplifica y dice, bueno, como una persona siendo juez puede interactuar con un robot y identificar si es un robot o si es pues una persona, ¿verdad? Entonces, es a la fecha del día de hoy que no se ha aprobado al 100% esto. Hace unos 2, 3 años hicieron una prueba y aumentaron el porcentaje de aprobación en un 33%, pero no fue pues lo esperado, ¿no? O sea, entonces imagínense, desde los años 50 hasta ahora no se ha logrado lograr ese pues cumplir con esa prueba o pasar esa prueba de Turing. Bien, poco a poco ya después se va un poco familiarizando con el concepto de inteligencia artificial, con la conferencia de Dartmouth. Varios conocemos, DARPA empieza a ser un poco más en investigación, en la parte de militar, ¿verdad? Y después, por los 80 empieza a tocarse los sistemas expertos, que es un punto importante donde empieza a dar pasos un poco más agigantados. Y después la teoría de agentes, y después por ahí aparece el Deep Blue, ¿verdad? Que pues vence a Kasparov, uno de los mejores ajedristas a nivel mundial, y lo vence, ¿verdad? Y esto hace que, pues, muchísima gente, pues, diga, wow, esto tiene gran potencial. Ya por ahí en 2011, perdón, va saliendo el Jeopardy, que básicamente, pues, gana también con Watson y IBM, y ahí empiezan a generarse un montón de eventos que ayuda a que se vaya generando la inteligencia artificial, coches autónomos, el Google Brain, que viene a reconocimiento de gatos y demás, pero si se dan cuenta es a partir del 2011 que ya empieza a haber como más tendencia en utilización de esta tecnología. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es importante tener en cuenta que esto sucede porque existe la ley de Moore, y básicamente la ley de Moore viene a ayudarnos a decir que cada 2 años, ya se redujo a 1 año, pero cada 2 años
el procesamiento se va a aumentar el doble y su costo va a reducirse el doble. Entonces, hace mucho, pues costaba mucho el costo económico una máquina personal y pues una máquina, un storage, ¿verdad? Un disco duro o un flash drive, lo costaba montones en cuestiones de dinero o conseguirlo. Y ya ahora, durante los años 2000, en el siglo XXI, pues ya es mucho más fácil, mucho más económico también de igual forma, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante. Sin embargo, la inteligencia artificial no es nada sino datos. Entonces, hoy en día nos hemos convertido en productores de datos, ¿verdad? Somos productores de datos de manera inconsciente, tanto así que tenemos los celulares inteligentes, tenemos los relojes inteligentes, contenemos también pulseras y eso sucesivamente que vienen a interactuar un poco con lo que es lo físico, pasarlo a digital para que eso digital se pueda ser analizado y pueda ser pues transformado en punto importante. Entonces, se viene a hacer un gesto con respecto a la unión de fuerzas de varias tecnologías. Aquí estamos utilizando IoT, ¿verdad? Internet de las cosas, donde cada dispositivo conectado nos ayuda a adquirir esa información pues viene a pasar a lo que es la parte digital y esa parte digital la podemos interactuar también, ¿verdad? Entonces, cuando se ven una gran cantidad de sensores, pues podemos identificar que se empieza a crear demasiada información y esta demasiada información pues simplemente nos viene a generar Big Data, lo que le llamamos el Big Data, ¿no? Bueno, pues es ahí donde viene el auge y como les decía anteriormente, pues el costo de almacenamiento de los datos es mucho más barato, entonces muchísimas empresas pues tienen ya muchísimos datos que tienen que empezar a procesarlos. Entonces empiezan a buscar las formas y diferentes estrategias y algoritmos que vienen a ayudar. Bueno, pues pasamos a la parte de esos datos que les estaba comentando. Entonces, a la hora que nos ayuda los datos es a cómo las empresas, las personas, cualquier proyecto toma decisiones, o no toma decisiones, sino que nos ayuda a tener conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, a la hora de tomar una decisión, estamos tomando decisiones asertivas e informadas, y por eso mismo me gusta mucho esta imagen donde dice Data has a better idea. Básicamente es porque es lo que nos está dando. Entonces, hay diferentes maneras de cómo procesar esta información. La importante, y es la que más se ha dado en el transcurso del tiempo, es el de datos históricos con respecto a lo que ya teníamos en las empresas, ¿verdad? Y en diferentes proyectos de tecnología, ya teníamos datos. Bueno, entonces, ¿cómo de esos datos que ya tenemos, cómo empezamos a sacarle ese insight, ¿no? Esa información que de verdad me interesa a mí y que no estén ahí tirados como si fueran una bodega, ¿no? Sino que poder sacarle un poco más, provecho a estos datos. Bien, pues después, con el transcurso del aumento de la tecnología, cronológicamente hablando, podemos identificar que empiezan a generarse también datos de tiempo real. Datos de tiempo real, ¿a qué vamos a esto? Por ejemplo, datos autónomos. Tienen que tomar decisiones casi que inmediatas. Tenemos que ver, por ejemplo, Twitter, que son constantemente tuiteando y verificando el texto, qué tipo de texto es. Entonces se utiliza un poco la tecnología NLP y demás, pero esto se le llama data streaming. ¿Cómo yo poco a poco voy aumentando ese procesamiento de datos? Bueno, pues esto no se puede hacer sin el procesamiento, ¿verdad? Que es parte importante tomar en cuenta y es ahí donde nace y crece un poco lo que es el cloud o lo que le llamamos la nube y el Big Data. La utilización de estas dos herramientas pues son clave para la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos llevar a esto a cabo? Bueno, nace principalmente por, como les estaba diciendo, gran cantidad de datos que se almacenan, pero bueno, yo como empresa me sale muy costoso mantenerme o mantener mi equipo in-house, ¿no? En mi empresa como tal. Entonces prefiero tercerizarlo y es donde nace la nube y son otros servidores de otras personas, como otras empresas. Estamos hablando de AWS, estamos hablando de IBM, estamos hablando de Google, de Facebook, de Alibaba, de donde gusten ustedes. Y
Esa importancia lo que hace es que el costo se reduce también del procesamiento y empieza a gestionarse el proceso de pago por uso. Este pago por uso lo que nos viene a ayudar es a identificar a que solamente voy a pagar lo que yo estoy usando, ¿verdad? Y no tengo que despreocuparme, o pues más bien tengo que despreocuparme de lo que es el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los softwares, la compatibilidad de los mismos. Simplemente utilizo lo que necesito y punto. Entonces, eso viene a ayudar un poco, ¿no? Entonces, viene a aumentar un poco tecnologías de procesamiento un poco más robustas, y es ahí donde aparece, pues, Hadoop, y aparece Spark y Flink, que son diferentes tecnologías que, pues, engloban, ¿no?, el procesamiento de los datos, ya sea estructurados o datos no estructurados, como por ejemplo imágenes, audio y demás. Bien, eso es parte del procesamiento, y sin embargo, a la hora de implementación de nuestros proyectos, tanto en una empresa como tal, podemos hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Donde nosotros mismos tengamos que codificarlo, hacerlo nosotros y después hacer la implementación en producción. Podemos subirlo al cloud y simplemente hacer una conexión, o podemos hacerlo como un estilo de servicio. Alguien que nos haga el software, o que nos haga la clusterización de algoritmos, y estos poder utilizarlos. Bueno, entonces todo va dependiendo si usted lo quiere custom o si lo quiere, pues, totalmente que alguien se lo haga, ¿verdad? Claramente, si alguien se lo está haciendo, pues hay un costo mayor, pero bueno, todo eso va a depender de toma de decisiones de cada empresa. Y existen diferentes metodologías, ya sea en el cloud de diferentes mercados o en el mercado de diferentes opciones que cada empresa, pues, de acuerdo a su conveniencia, pues puede estar utilizando. La importancia de esto, ¿qué es? Bueno, que es escalable. No solo es escalable, sino que yo puedo tirarlo, pues, cada vez que yo necesite más, entonces aumentar el procesamiento de manera automática, y no tengo que estar pendiente de que se me cayó el servidor o algo así por el estilo, donde me puede afectar mi servicio al final, ¿no? Entonces, eso es parte de qué hay que tomar en cuenta en la inteligencia artificial. Entonces, para yo poder hacer inteligencia artificial, aquí esto es como toda la orquesta que estamos viendo aquí, es toda la orquesta que va a generar esos datos, ¿no? Vemos esta primera parte, que es donde yo empiezo a adquirir datos. Esto puede ser de periódicos, de páginas web, de sensores, de cámaras, de donde se nos ocurre y nosotros tengamos acceso a también, ¿verdad? La adquisición, si yo lo quiero de manera streaming, donde sea casi que a real time, o si yo lo quiero por batches, ¿no? Que todos los días, pues, a tal hora, pues va generando su insight a los datos. Se hace un procesamiento de limpieza, de normalización de esos datos, y los almaceno de una forma limpia. Esta forma limpia, pues, me viene a ayudar a que yo empiece a interactuar y a hacer un análisis ya sea predictivo, un análisis descriptivo, y eso sucesivamente, que me viene a ayudar a mí, o clasificación de la parte de la inteligencia artificial. Bien, todo esto es parte, lo que quiero es que simplemente conozcan la orquesta tan grande que hay detrás de la adquisición de datos, ¿verdad? Entonces, a veces muchas empresas, pues, les es costoso, pero sin embargo, ahora existen, que ahorita más adelante lo veremos, metodologías y herramientas que lo podemos usar sin tener esto instalado en nuestra empresa, en nuestra pyme, o en cualquier proyecto que nosotros quisiéramos. Lo podemos utilizar fácilmente en la inteligencia artificial, una clasificación sencilla de imagen, por ejemplo, ¿verdad? Utilizando redes neuronales y un procesamiento, pues, externo. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los algoritmos y tipos de aprendizaje. Bien, con algoritmos, está la palabra ahí, no sale en el aire, muy bien, genial, inteligencia artificial también, pero sin embargo, si sentamos bases de qué es la inteligencia artificial como tal, veámoslo como un concepto que nos viene a ayudar a todo aquello que engloba qué es lo que nosotros, o qué es lo que más bien las máquinas, ¿verdad?, pueden simular el pensamiento humano, o la mímica humana, cómo las máquinas pueden hacer esta simulación. Todo lo que engloba eso, o ese concepto, se le puede llamar inteligencia artificial. Entonces, veámoslo como un concepto grande. El Machine Learning lo que viene a hacer es cómo las máquinas van aprendiendo
por medio de algoritmos, estamos hablando de algoritmos matemáticos, métodos matemáticos, métodos estadísticos, para que vaya aprendiendo de acuerdo a lo que yo vaya generando. Si yo quisiera hacer, dependiendo de los tipos de datos, ¿verdad? Una clusterización, una clasificación, entonces si tengo que pensar qué tipo de datos tengo y tengo datos continuos, entonces pues me genera aquella información de una regresión lineal, ¿verdad? Entonces, ahí sucesivamente, o una regresión o una regresión logística, dependiendo de lo que yo vaya a querer sacar de los datos. Bueno, eso es la utilización del Machine Learning, cómo yo le voy a ir enseñando poco a poco a la máquina que vaya aprendiendo de acuerdo a esto y vaya mejorando poco a poco. Bien, y después entramos al punto un poco más profundo, ¿verdad? Y por eso le llaman aprendizaje profundo, el Deep Learning, donde no utilizamos algoritmos, pero de una manera arquitectónica diferente, donde simulamos la red neuronal humana, exactamente igual como una red neuronal humana, donde se conectan diferentes puntos y esos puntos conectados todos entre sí, pues vienen a generar diferentes filtros o diferente información que al final me viene a generar pues esa salida que yo quiero, ¿verdad? Si la identificación de un perro, la identificación de un gato, de una casa, de un producto, de texto, de cualquier cantidad de cosas que podemos poner a pensar. Bien, simplemente en cuestiones de concepto, Machine Learning usa los algoritmos y el Deep Learning pues podemos utilizar lo que son las redes neuronales. Bien, en los algoritmos, como les decía anteriormente, están los tipos de aprendizaje también en el Machine Learning. Entonces, en el Machine Learning utilizamos lo que no es supervisado o el supervisado o lo que es el Reinforcement Learning, ¿no? El aprendizaje por refuerzo. Bien, para que tengamos una idea, el aprendizaje no supervisado, pues viene siendo aquello cuando, vamos a ver, y este ejemplo trato siempre de ponerlo, como para ejemplificar de una manera simple el cómo funciona. Entonces, digamos que cada uno de ustedes tiene pues están en blanco, tienen una mente totalmente en blanco, no conocen nada, no saben qué es una pelota, no saben qué es un cuaderno, no saben absolutamente nada, tienen su mente en blanco. Yo los meto en un cuarto y tienen un montón de cosas pues tiradas por todo lado, ¿verdad? Tienen sillas, mesas, cuadernos, lapiceros, pilots, pizarras, demás, un montón de cosas. Entonces yo les digo, bueno, empiecen a trabajar a poder ordenar este cuarto. ¿Cómo lo van a ordenar ustedes? Bueno, de instinto humano uno empieza a ordenar de manera de similitudes. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, pues un lápiz, ¿verdad? Y tengo un pilot, pues bien, mira, rayan, los dos pintan, los dos pues parece que tienen una distancia parecida y no solamente la distancia parecida, sino que pues son largos y demás. Entonces, los voy a agrupar juntos. Bien, perfecto. Pero nosotros, eso para él, pues está de alguna forma bien porque hay alguna similitud. Entonces, no supervisado es cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo y pues simplemente hacemos este tipo de cosas. Está bien, pues es algo que me pinta, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es un pilot y otra cosa es un lápiz. Pues bien, el supervisado es totalmente tal vez un poco más guiado, ¿no? Le llaman cuando tienes un profesor que te está diciendo que dices que sabe qué es lo que tiene. Para simplificar esto, hagamos de cuenta el mismo ejemplo. Somos totalmente nublados en la mente, no tenemos nada de conocimiento sobre ningún objeto ni nada por el estilo, y yo los meto al mismo cuarto y el mismo desorden que teníamos anteriormente. Sin embargo, cada objeto tiene una etiqueta. Entonces, este tiene una etiqueta de lápiz, este tiene una etiqueta de pilot, este tiene una etiqueta de un bolígrafo. Entonces, depende de cada etiqueta, de lo que tenga. Entonces yo digo, bueno, los bolígrafos, vamos a agrupar todos los bolígrafos por un lado, todos los lápices por otro lado, todos los pilot por otro lado. Bien, eso lo que me viene a ayudar a mí es que de alguna forma está supervisada el conocimiento. Entonces yo ya sé qué es lo que debería de tener en su conocimiento. Pues bien, eso es la diferencia entre el supervisado y el no supervisado. Pero ¿qué es con el refuerzo? Bueno, el refuerzo lo que viene a ayudarle a la máquina es aprender por errores. Es aquí donde podemos ver de verdad el aprendizaje de máquina por sí sola casi, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Bueno, digámosle que como cuando uno niño, pues viene creciendo y empieza a tratar de caminar. Entonces uno, pues, se para en los dos pies y empieza a balancearse y ver por dónde ir. Bueno, si me voy para allá, me voy a caer. Yo ya sé que me voy a caer. Entonces no debo irme totalmente para allá. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, me voy para este lado, bueno, me voy para este lado y no puedo hacer eso. Entonces tengo que empezar a equilibrarme. Bueno, precisamente ese equilibrio es lo que hacen las máquinas para poder ir aprendiendo cada vez mejor. Esto estamos hablando a la hora de utilizar un robot para poder aprender con respecto al caminar, ¿verdad? Que ahora hemos visto muchísimos ejemplos. Esto puede ser también con respecto a drones, puede ser con respecto a máquinas de producción, ¿verdad? Que están haciendo pues una producción de algún producto y este producto pues empieza a salir mal, ¿verdad? Entonces ya saben y ya ellas automáticamente se corrigen o tiran una alerta de qué es lo que está sucediendo. Bueno, todo esto lo podemos implementar. Esto es la parte de algoritmos de Machine Learning, pero si nos vemos al otro lado, ¿verdad? Totalmente, donde estamos viendo las redes neuronales. Como les decía anteriormente, las redes neuronales, pues vienen siendo estos puntitos, ¿verdad? Las neuronas, ¿no? Lo que llamamos nosotros neuronas de la mente humana, pues son neuronas. Cada una de estas tiene estructuras diferentes, si nos damos cuenta. ¿Para qué sirve cada una estructura? Bueno, dependiendo de la tecnología, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, su arquitectura va a diferir. Entonces, esta, por ejemplo, pues es una deep learning, una red neuronal normal, que usualmente se le llama a esta el input, ¿no? Es donde, pues, vamos a meter los datos. A esta de aquí le vamos a llamar lo que se le llaman las neuronas ocultas, la que no sabemos qué pasa ahí. O sea, no hay manera de que nosotros podamos identificar qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Bien, y después de último, pues tenemos el resultado final. Ese resultado final va a depender de acuerdo a lo que yo tenga, de acuerdo a lo que yo pues vaya generando poco a poco con respecto a los insights que yo voy pasando. ¿Qué es lo que sucede en los hidden layers, ¿no? ¿Qué sucede en estos layers? Es básicamente una forma matemática donde sucede la convolución. Y la convolución es simplemente donde yo despedazo totalmente una imagen y empiezo a sacar pedacitos de la imagen y trato de formar algo. Entonces, eso es como, por ejemplo, si lo vemos en los carros o los coches, cuando vemos una luz o una parte de una puerta de un coche, de un carro, sabemos qué carro es, ¿verdad? Ah, mira, eso es un Toyota. Ah, mira, eso es un Hyundai, eso es un Opel, eso es un Lamborghini, lo que sea. Esa pequeña parte o esa pequeña identificación que hicimos es algo muy parecido a lo que hace lo que es la red neuronal por interna que sea, ¿no? En la parte de los hidden layers. Y al final de cuentas, después de ese procesamiento, pues dice, sí, mira, se me parece, a todo de acuerdo, a toda la información que yo tengo, se me parece un tanto por ciento a que sea un carro estilo, no sé, Lamborghini o un Ford o un Audi, lo que guste. Entonces, ahí dependiendo de lo que yo vaya generando, pues me va ayudando a que se vaya alimentando pues esa red neuronal, ¿verdad? Entonces, va a depender. Podemos utilizar para máquinas de recomendación, podemos utilizarlo por evidencia, podemos utilizarlo en sistemas simplemente de aprendizaje, en prescriptivo. Hay otro que es muy importante, que es en estos dos de último, que se le usa lo que es el NLP, el Natural Language Processing. Este Natural Language Processing es, por ejemplo, el texto que estamos utilizando. Entonces, ese texto que vamos utilizando, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora que están las páginas web, en las redes sociales, por ejemplo, ¿cómo hacer un sentimiento? ¿Cómo hacer un análisis de sentimiento de pues de este texto, ¿no? O sea, ¿cómo Twitter sabe que algo es bueno, un comentario es bueno, un comentario es malo? O sea, ¿cómo le hacemos a la máquina que entienda que ese comentario con contexto, con no solamente las palabras, ¿verdad? Porque pueden haber malas palabras, pero usted puede usar una mala palabra para un gesto emotivo de felicidad, ¿verdad? Como estoy sumamente contento, así como otro como pues estoy sumamente contento. Ahí es un poco tedioso también si ponemos en contexto de el ¿qué se puede llamar? La hipocresía también de las personas, donde no es tan fácil llegar a entender. Entonces es un campo que es sumamente nuevo en el aspecto de investigación, ¿verdad? Que todavía pues sigue puntos de investigación, pero en fin, es parte de lo que quiero que tal vez entendamos y busquemos esa diferencia en la parte de Machine Learning y en la parte de Deep Learning. Pues bien,
Punto importante con esto es, por ejemplo, es que de acuerdo a las comunidades se ha generado tanto impacto en las comunidades para poder llevar a cabo esto de una manera más ágil, más rápida, más y de mayor impacto en las empresas, en la sociedad, en cómo ayudar en la sociedad, cómo hacer de que las personas puedan aumentar su conocimiento y su productividad a la hora de realizar un proyecto de este tipo. Entonces se utilizan lo que son los algoritmos. Pero la comunidad ha creado lo que le llamamos como frameworks, ¿no? Que son de manera, una forma muy de alto nivel donde podemos utilizar esos algoritmos de una forma muy, muy fácil. Lo podríamos resolver con cálculo, ¿no? Pero bueno, cálculo es un poco tedioso y aprender cálculo pues lleva un poco más, es un proceso más engorroso. Sin embargo, ya hay alguien que estudió cálculo y nos ayudó a poder montar algo, ¿no? Estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, de las empresas mayores que tienen la capacidad de poder llevar a cabo proyectos de investigación y proyectos y pagarle a personas, claramente recursos de investigación para poder llevar a cabo pues ese proceso de aprendizaje. Bien, entonces utilizan, gracias a esa colaboración podemos desarrollar proyectos muy rápido, podemos desarrollar proyectos de manera eficiente y poder utilizar sus plataformas también para poder llevarlos a cabo. Entonces, claramente podemos utilizar cualquier otra tecnología como el GitHub para poder verificar códigos compartidos. Sin embargo, TensorFlow, Keras, por ejemplo, son de TensorFlow principalmente de Google, donde pues es una red preentrenada, o sea, ya está previamente configurada para poder hacer una clasificación, por ejemplo, o para poder hacer una segmentación. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar, pues TensorFlow me ayuda a poder llevarlo a cabo. Igual podemos encontrar, por ejemplo, el de Microsoft, que es el CNTK, Café 2 o el PyTorch directamente, ¿verdad? Que entra un poco lo que es el juego de matrices, el juego de álgebra lineal, que pues también es importante también entender ese punto. Entonces, todo esto que es la ventaja, uno, son open source. Entonces, yo en mi propia empresa, en mi propio servidor, lo puedo gestionar y lo puedo totalmente tener privacidad de los datos y no tengo que estar compartiendo datos en la nube, no tengo que estar compartiendo datos con nadie. Entonces, todo lo puedo manejar interno, inside, ¿verdad? Entonces, puedo hacer cosas custom totalmente. Eso es algo que pueden empezar a nosotros le vamos a travesear, a jugar con él y poder desarrollar proyectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Saturdays hay diferentes proyectos que hemos hecho donde uno era donde se hacía una clasificación de basura. Entonces, podíamos ayudar a las personas a que tuvieran simplemente pues botar la basura en un bote de basura y ese bote de basura simplemente decía, usted es plástico, usted va para allá, usted es vidrio, usted va para allá, usted es papel, entonces va para tal otro recipiente. Bueno, esto le ayuda pues un poco también al mundo a ir creciendo. Hay otros proyectos de detección de cáncer de mama que vienen a ayudar muchísimo también en la parte médica y esto en la parte médica, pues muchas personas pues pueden pensar eso, ¿no? Que, mira, le vamos a quitar el trabajo a los doctores y a los radiólogos y demás, y no es eso, es más bien todo lo contrario, donde le vamos a ayudar al radiólogo a que en lugar de estar sentado pues una hora revisando una imagen, que pueda estar pues esa hora investigando en cómo resolver ese problema o cómo solucionar ese problema que tiene esa persona y salvar una vida, ¿verdad? Que eso es el principal objetivo. Entonces, es una herramienta que utilizamos y debemos utilizar. Y claro está de que la parte de la inteligencia artificial es muy importante hoy en día, ya que muchísimas empresas están haciendo grandísima inversión con respecto a esto, sino que necesitamos cubrir esa demanda también. Entonces, pues los invito también a incursionar sobre este tema de inteligencia artificial y poder llevar a cabo ese impacto y poder ayudar pues a las empresas y a los proyectos personales que ustedes tengan de manera formal. Claves, esto igual es una infografía de los chicos de Paradigma donde nos enseñan de manera muy, muy, muy resumida
datos principalmente, como les decía, históricos, datos de tiempo real, procesamiento, ¿verdad? Como les decía, el proceso de las nubes, los frameworks que podemos utilizar, las plataformas de la nube que hay, ya sabemos las que pueden existir. No son las únicas, no son las únicas que hay, ¿verdad? Está, por ahí aparece también DigitalOcean, también crea sus ofertas, ¿verdad? Python Anywhere, son diferentes opciones de nube que yo puedo gestionar mis proyectos también. Pues al costo que más me convenga, al final de cuentas, nos ayuda a poder gestionar esa parte. Bien, después tenemos lo que es la parte de los algoritmos, como les decía, que al final de cuentas es los datos, los voy a procesar y esos datos, como los proceso, pues de manera de algoritmos, ¿no? Ya cosas donde yo empiezo a gestionar, pues esos datos de una forma ordenada. ¿Lo puedo hacer de código abierto? Pues sí, sin ningún problema. Está el lenguaje Python, está el lenguaje R, está el lenguaje Julia, muy nuevo que está saliendo, y todos tienen sus ventajas, sus pros y sus contras, ¿no? Como todo en la vida. Pero bueno, es parte importante. Pueden utilizarlo de manera retail, a la hora de gestionar, por ejemplo, la demanda, a la hora que hay un evento. Ahora con el COVID es sumamente importante tener en cuenta qué es lo que yo necesito, qué tipo de productos yo necesito, qué tipo de productos debo de dejar de recibir para poder abastecer la necesidad que hay en el mundo o que hay en mi localidad de acuerdo a mi gente que llega a mi tienda, ¿no? O a mi supermercado. En la banca, gestión de seguros, gestión eh, de créditos, ¿verdad? Cómo poder identificar cuáles son aquellas posibles personas que puedan tener un problema al pago del próximo mes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que me puede identificar. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente en cuestiones de datos. En la parte telco también podemos identificar el churn, los que tienen identificados con esto. En cuestiones de medios, ¿verdad? Medios digitales. Ahora, pues, es lo que hay. Yo creo que si no hubiera, pues, los medios digitales, pues, se empieza a perder un poco la comunicación mundial y la facilidad que tenemos con respecto a eso, y podemos utilizar esos datos para bien. Y ahora que menciono esto de datos para bien, es muy importante tener en cuenta que esto, yo no sé qué tan bueno o qué tan malo, pero el detalle es que es como tener superpoderes, ¿verdad? Pero con los superpoderes puedes, pues, irte con el equipo bueno o irte con el equipo malo. Entonces es una decisión de ética, ¿no? Que es otro tema que está muy, muy, muy amplio a nivel mundial sobre la inteligencia artificial y su utilización y qué regularizaciones hay. Sin embargo, les aseguro que hay más puntos en la parte del equipo bueno y que resolver, o hay muchísimas cosas que resolver en la parte del equipo bueno como para perder tiempo por el equipo malo. Pero bueno, los incito simplemente a continuar con ese punto. Y antes de pasar al entrenamiento de redes neuronales, porque ya que nos vamos a pasar a otra página, vamos a utilizar, vamos a ver, lo que quiero es también, aparte de Saturdays, ¿verdad? Como les decía anteriormente, pues va a haber un Saturday Latam y lo pueden enviar en la página de saturdays.ai, que pues si están interesados, pues bienvenidos sean. Con respecto a lo que entrenemos nuestra red neuronal, es importante que veamos qué es lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son las facilidades que tenemos? Entonces, Google, el equipo de Google ahí nos pone a disposición lo que es el Teachable Machine. Entonces, Teachable Machine es una herramienta sumamente sencilla, lo vamos a hacer en vivo. Vamos a ver cómo entrenar esa red neuronal, cómo funciona, qué significa cada punto. Y lo importante de esto es que yo con esto, algo tan sencillo que podemos hacer ahora, lo puedo gestionar y lo puedo implementar en un proyecto personal. Algo que yo quiera hacer. Mira, siempre he querido que se abra la puerta de mi casa de manera facial. No sé, que me reconozca a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo de esa manera me puede ayudar a mí? Entonces, pongo una camarita, pongo un Arduino y empiezo pues, a investigar un poco de cómo yo puedo gestionar de manera personal, aprender a desarrollar ese tipo de proyectos. Bien, Teachable Machine es una herramienta sumamente sencilla, como les decía, de una parte de Google donde nos ayuda a entrenar eso. Pero tiene tres cosas importantes hoy en día y es lo que tiene disponible. Más adelante se supone que ellos van a tirar un poco más de herramientas que podamos utilizar.
están en proceso de entrenamiento, claramente. Pero, digamos, por ejemplo, lo que son las imágenes, lo que son los sonidos y las poses. Entonces, vamos a hacer una clasificación de imágenes. Vamos a hacer sonidos, pero no estoy seguro si nos dará mucho tiempo, pero podemos hacerlo sin problema. Bien, el detalle aquí es que vamos a ver si funciona, si no tendremos que hacerlo de otra forma. Pero bueno, está Teachable, ¿verdad? Y pueden utilizarlo. How do I use it? Por ejemplo, simplemente pues adquirir la información de los datos, ¿verdad? Donde yo los voy a adquirir, en este caso, pues digámosle que sean imágenes. Entonces, de esa forma de imágenes, yo empiezo a decir, bueno, esta es una imagen de tal, esta es una imagen de otra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me viene a ayudar con respecto a lo que yo, pues, voy generando y voy queriendo hacer. Entonces, después, una vez que yo recupero y le digo, bueno, esto es, por ejemplo, un labrador, esto es un golden retriever, esto es un carro, y así sucesivamente, yo puedo empezar a generar un poco sobre lo que va gestionando pues la red neuronal por dentro y va interactuando su red neuronal por dentro. Bien, entonces después de eso, de una vez que yo tenga esos datos y clasificados, entonces yo puedo llegar y hacerle un entrenamiento. Ojo importante lo que estábamos viendo aquí. Clasificación, o sea, ya le estoy diciendo qué es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya tiene una etiqueta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el aprendizaje supervisado ya tiene una etiqueta que yo le estoy diciendo es esto, lo que significa pues este tipo de perro o otra clase o este tipo de modelo de carro, de lo que nosotros gustemos. Le voy a dar clic al Train Model, simplemente él agarra toda esa información, la pasa por una red neuronal y esa red neuronal pues me va a generar pues un output. Vamos a ver si no funciona en esta máquina, que ya que de último momento tuve que cambiarla. Y si no, probamos esta que estábamos, vamos a ver si en Teachable Machine, simplemente ponemos Teachable Machine en Google, en cualquier procesador, y vean, por ejemplo, esta imagen, veamos aquí que ya está de manera visual, ¿verdad? Podemos ver cómo se mueve. Esto es la cuestión de poses, esto es de audio, si es un clap o si es un snap de un golpe, también podemos hacer un sorter, ¿verdad? Bueno, son montones de proyectos que ustedes pueden interactuar. ¿Qué es la ventaja de esto? La ventaja es que yo puedo extraer el código. O sea, Google tiene la facilidad no solamente de hacerme esto de manera sencilla, sino que me dice, toma, aquí está el código, implementalo donde tú quieras, ¿verdad? Entonces puedo utilizar el TensorFlow, el Milo, puedo utilizar el P5 de JavaScript, puedo utilizar Coral, puedo utilizarlo en Node.js. O sea, infinidad de opciones donde yo tengo. Lo puedo meter ya sea en un Arduino, o lo puedo meter en un teléfono, donde gusten, ¿verdad? Entonces eso es sumamente fácil y sencillo que lo que yo puedo gestionar hoy en día. Entonces, como les estaba mostrando, pues esto es lo que hace. Y como les decía, tiene la clasificación de imágenes, de sonidos y de posturas. Posturas, vean lo que hace es buscar pues los puntos de conexión, ¿no? Le llaman en inglés los joints, son los codos, los hombros, la cadera, ¿verdad? Donde se mueve para que pueda ver el movimiento que hay en uno con otro. Vienen tutoriales, es sumamente muy bueno también. Y aquí abajo vienen qué es lo que la gente ha creado con Teachable Machine. Entonces, por ejemplo, un Tiny Sorter, simplemente como pues clasificar lo que son las pastillas de un lado para otro. Un proyecto con Euphonia, donde, por ejemplo, pues buscaba, pues, eso, ¿no? Buscarle ayudar a esta persona a visualizar. Y la parte de Teachable Snake es cómo yo juego con el Snake. Puede ser un proyecto sumamente simple, pero lo interesante es qué es lo que hay detrás. Bien, lo pueden hacer ustedes y también simplemente, pues, podemos aquí donde dice primeros pasos, vamos a ver si funciona. Porque esta computadora creo que está teniendo problemas. Vamos a hacer con respecto a proyectos de imagen. Bien, esto es la parte de la imagen. Y en la imagen podemos ver, por ejemplo, bueno, vamos a activar voy a activar la otra cámara. Ok, entonces tengo de este lado. Y lo que voy a hacer es como piedra, papel, tijera, ¿no? Entonces vamos a seleccionar que esto es papel. Entonces yo simplemente me quito y lo que hago es que empiezo a entrenarla de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras y demás. Entonces, para que sepa que pues, la mano puede tener ese movimiento.
Y aquí arriba le ponemos, pues, que sea papel. Papel. Bien. Entonces, después a esto vamos a hacer que tenga tijera, ¿no? Después de tijera, pues voy a grabar las tijeras y también activo lo que es la cámara. Y una vez que activo la cámara, pues vamos a entrenar que esto es una tijera. Bien, tijera, 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 tijera. Y ya podemos ver que son diferentes imágenes. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, tenemos simplemente la parte de preparación de modelo. Importante, aquí los que conocen un poco más, pues pueden jugar con las épocas. Las épocas es la cantidad de veces que va a entrenarse, ¿verdad? La máquina. Entonces, aquí le estamos diciendo por defecto que se vaya a entrenar con 50 épocas. Entonces, 50 veces va a procesar las imágenes. Después, un tamaño de lote de 16. ¿Qué quiere decir esto? Que va a agarrar por cada 50, cada proceso de estos va a agarrar 16 pedazos y va a entrenarlos. 16. Entonces, si tenemos 100 imágenes y las dividimos entre, bueno, 32 imágenes, dividimos entre 16, son 2 veces. Entonces, quiere decir que son 2 veces, va a ser 2 veces 50, ¿verdad? Entonces, viene siendo que se vaya entrenando cada vez más. Y después está la tasa de aprendizaje. Esta tasa de aprendizaje hay que tener cuidado. Bueno, aquí viene un poco lo que es la descripción, pero la tasa de aprendizaje hay que tener cuidado con esto porque es el learning rate. Es que tan rápido quiero que esto se procese o que llegue al punto objetivo, ¿no? Ahí entra un poco la matemática de descenso de gradiente y demás, pero bueno, no vamos a entrar en la parte matemática, no nos da chance, pero lo importante de esto es que sepamos que esto existe. Entonces, les recomiendo que jueguen con esto y verifiquen qué es lo que le aparece. Bueno, en el procesamiento de imágenes, simplemente pues se agarra todas aquellas imágenes que ya las procesamos y saca pues ese insight que yo voy generando o ese entrenamiento que me va haciendo él, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver. Aquí me dice una alerta, no cambie de pestaña porque si no, pues simplemente pues deja de funcionar el entrenamiento. Y vamos a ver, aquí ya aparece los 50 y vamos a ver si nos funciona. Ojalá que sí, vamos a ver. Bien, bueno, ven, no nos está funcionando al 100% porque algo tiene la máquina, pero bueno, aquí como les mostré anteriormente, en el Teachable, por ejemplo, es lo que debería moverse es este papel y este papel tijera. Si yo hago así, que sea tijera, si yo hago así, que sea papel. Entonces, exactamente como lo que estábamos viendo ahora, ¿no? En el puro principio en esta opción. Vamos a ver si yo veo, por ejemplo, en el Teachable normal, ¿verdad? Esto es así como debería moverse, ¿verdad? Entonces, como tuve que cambiar de computadora de último momento, entonces pues no nos está funcionando en esta. Pero no importa, les tengo un ejemplo también de cómo entrenarlo. Entonces, esto fue un proyecto que hizo un compañero donde, por ejemplo, utilizamos también una cámara, ¿verdad? Para poder entrenar. Entonces, pero antes de eso, yo lo que quiero es tal vez examinar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si encuentro. Vamos a ver. Lo que quiero es que vean de manera estática cómo lo podemos hacer y de manera automática cómo lo podemos gestionar también. Entonces, por ejemplo, aquí tengo imágenes y tengo una imagen de un Golden Retriever. Entonces, yo abro esta imagen, ¿verdad? Abro esta imagen, si la podemos ver ahí, y yo lo que le doy, bueno, clasifíqueme esta imagen, ¿qué es lo que le aparece? Ah, mira, parece un toilet seat. Ah, no está mal clasificado. Bueno, ¿esto quiere decir qué quiere decir? Bueno, quiere decir que necesita más entrenamiento en su proceso. Entonces, ahí si lo actualizo, pues viene siendo a lo suyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto es importante y esto lo que quiero que vean es la importancia de cómo Google, ¿verdad? Con algo tan sencillo como esto, es sumamente poderoso hacerlo así a hacerlo a mano. Vean lo que nos está costando a nosotros poderlos entrenar. Entonces, hagamos lo mismo. Yo voy a entrenar esto y voy a decirle, estos son scissors. Vamos a ver si salgo de la pantalla de alguna forma. Me acerco más. Entonces, yo son scissors. Entonces, de estos scissors, por ejemplo, yo le empiezo a decir, bueno, sí, scissors. Entonces, scissors de alguna forma. Y me aparece rock aún, ¿verdad? Entonces, si yo pongo paper, vamos a ver si sale alguna forma paper. Y ahí empieza ya a identificar que sea paper, ¿verdad?
¿Ven esta probabilidad? Un 1 quiere decir que es la probabilidad de 100% que sea paper. Si yo pongo scissors, ¿ven? Todavía no me clasifica los scissors. Tengo que decirle, esto es un scissor. Todavía scissors. Necesito que identifique el scissor. Entonces empezamos a entrenarla y entrenarla y entrenarla poco a poco. Y entonces si yo cambio papel, ya me cambia papel, ¿lo vieron? Entonces ya aquí me está diciendo que es un 1 de probabilidad, que es eso básicamente. Es esa probabilidad. Si yo cambio aquí, no, todavía me identifica una roca. Si yo pongo roca para ver que sepa que es una roca, entonces ya de alguna forma empiezo ya a buscar a dónde están los scissors. ¿Lo ven? Ahí ya me aparece scissors. Un 0%. Pareciera que sí hay o que no hay. Bueno, esto lo que les quiero decir es que esto cuesta. Esto lleva su proceso de entrenamiento, lleva su proceso de análisis, ¿verdad? Claramente, mi fondo, el que yo estoy aquí atrás, hace que complique un poco más en su predicción, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, aquí, bueno, rock, por ejemplo, ya aquí veo un scissors por ahí también, por ahí aparece, ¿no ve? Entonces empiezo a jugar un poco, entonces tengo que seguirle dando clic a scissors y diciéndole, eso es un scissor, eso es un scissor, eso es una tijera, es una tijera, es una tijera, esto es una... es una piedra, eso es una piedra, eso es una piedra. Y eso sencillamente, entonces, él poco a poco, pues va a empezar a identificar diferencias entre ellos y va a empezar a clasificar. Esta es la importancia de que las redes neuronales poco a poco va a ir entrenándose poco a poco y va a ir haciéndose inteligente cada vez más, siempre y cuando tengamos ese insight. Entonces, eso es la importancia con respecto a esto. Entonces, ahí está papel, ahí está poco rock, todavía no me encuentra lo que es el scissor, entonces cuesta un poco. Pues bien, esto es lo que es una red neuronal, por dentro tiene eso, por dentro lo que tiene es exactamente lo mismo que estábamos viendo anteriormente, que era TensorFlow. Entonces, si nos vemos aquí, esto es lo que estamos utilizando por dentro aquí. Este TensorFlow y Keras es lo que estamos utilizando en este proyecto para poder llevar a cabo esto. Entonces, imagínense el trabajo tan pesado y tan arduo que ha hecho Google para poder llevar a cabo este entrenamiento de una manera rápida y precisa. Pues bien, de manera amplia, esto es lo que es la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? La introducción de inteligencia artificial. Entonces, lo que quiero es motivarlos a que se introduzcan en este mundo y puedan lograr pues montones de proyectos, ¿verdad? Que ahorita están en auge y no solamente eso, sino que pueden haber proyectos de parte de diferentes personas o de diferentes necesidades. Eso es increíble la cantidad de lluvia de ideas que se puede generar. Pues bien, esto, pues, como les decía, es la introducción. Cualquier duda, con muchísimo gusto. Y para lo que necesiten, ¿verdad? Creo que nos faltan, tal vez, no sé si vamos a gestionar preguntas, pero es importante que dejar un poco de tiempo también ahí. Tenemos unos 5 minutos, tal vez si hay preguntas. Vamos a ver. Bien. ¿No hay preguntas? Bien, perfecto. Entonces, de igual forma, como les decía anteriormente, los invito a incursionar en este tema y poder meterse un poco más con lo que es la inteligencia artificial con respecto a lo que viene y prepararnos para el futuro. Bien, muchísimas gracias.